Tiene que estar en el corazón y tiene que estar en la boca. La fe no puede estar solo en la boca, tiene que estar en el corazón. El corazón y la boca tienen que estar conectados. Están conectados porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que todo lo que sale de la boca viene del corazón. Pero el apóstol está diciendo que la palabra de fe es la que está en nuestro corazón. Y una de las cosas que hemos estado hablando, creo que ya desde el otro domingo anterior, una de las palabras que ahora viene nuevamente a mi corazón y la vuelvo a repetir, es dónde está posicionado tu corazón. La importancia de que tu corazón esté en la palabra de Dios. Cuando viene la mala noticia, esa mala noticia te encuentra en la palabra. Cuando viene la necesidad, esa necesidad te encuentra en la palabra. Parado en la palabra es donde tu corazón estará enardecido, estará encendido por Dios. Parado en la palabra es lo que te va a llevar a reaccionar con fe. Por eso tu corazón tiene que estar posicionado en la palabra. ¿Cómo reaccionas cuando alguien viene y te da una mala noticia? Cuando alguien viene y te insulta. Cuando alguien viene y te roba. ¿Cómo reaccionas? De acuerdo a cómo reacciones, es lo que hay en tu corazón. Por eso Dios quiere que estemos parados en la palabra, que nuestro corazón esté posicionado en la palabra y que cuando algo nos presione de nuestro interior salga palabra. Cuando apretas una naranja hasta que se rompe, ¿qué es lo que sale de adentro? ¿Jugo de tomate? Jugo de naranja, porque es lo que tiene dentro. Dios quiere que seamos genuinos, verdaderos. Que cuando venga la presión de la vida, lo que salga de nosotros sea Cristo, sea palabra. Todos somos imperfectos y tenemos debilidades, pero Dios nos está hablando acerca de esto, de transparencia, de sinceridad, de poder tener nuestro corazón lleno de palabra. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón es lo que habla la boca. ¿Quieres conocer lo que hay en el interior de una persona? Escúchala. Solo presta atención lo que habla y podrás identificar los espíritus que están operando en esa persona o la maldición que esté operando en esa persona de acuerdo a cómo habla o los pecados que pueden haber en ella. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hemos estado hablando también el día de ayer sobre que el corazón tiene que estar preparado para la oración. Hablamos acerca de hacer barbecho, de romper la tierra para quitar la maleza, para quitar los espinos, para que la tierra esté preparada para una nueva siembra, para una nueva palabra, para una nueva semilla. Cuando la tierra está preparada, fue arada, fue rota, quebrada, fue trabajada, la tierra se hace fértil. También el proceso del barbecho tiene que ver con hacer una pausa, con hacer descansar la tierra, luego de romperla, dejarla que descanse, que repose. Y Dios nos ha estado hablando acerca de esto, acerca de reposar, del corazón, estar el corazón en quietud, en paz, en reposo, para que la palabra pueda trabajar en nosotros. El poder de la meditación. Cuando meditas en la palabra, no estás hablando, estás meditando. Meditar es hablar interiormente. Cuando estás meditando en la palabra, es cuando le estás dando vuelta a la palabra. Estás en una historia, estás en un versículo, estás en un capítulo y no te vas para otro lado, te quedas dándole vuelta y le das vuelta para un lado y le das vuelta para el otro y lo miras de acá y lo miras de allá y lo vuelves a leer y lo meditas. Y quizás te vas a algún diccionario o te vas a Google o te vas a la IA, donde sea, y buscas un poco más acerca de esa palabra y empiezas a sacarle el jugo y empiezas a recibir
la dirección de Dios, la revelación de Dios. Y eso te da fuerza. Cuando meditas en la palabra, eso te da fuerza. Dice que todo lo que hagas te saldrá bien, todo lo que emprendas te saldrá bien, siempre que estés meditando en la palabra. El libro de Job dice: mientras lavaba mis pasos con leche, la piedra me derramaba ríos de aceite. Usted ya sabe lo que representa el aceite. Ríos de aceite me derramaba la piedra. Jesucristo es la piedra angular. Ríos de aceite me derramaba mientras meditaba en la palabra, en la leche espiritual no adulterada, mientras lavaba mis pies, mi camino con la palabra no adulterada. La piedra me iba derramando aceite, 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 aceite. El silencio es muy poderoso. Pasar tiempos en silencio es permitirle a Dios que Dios nos hable. A veces escuchamos a la gente orar y orar y orar y orar, pero nunca pasan un tiempo de silencio. Y pasar un tiempo de silencio es darle lugar a Dios para que Él pueda direccionarte, para que Él pueda hablarte. Estamos llenos de ruido, de cosas, no solamente afuera. El corazón también tiene que ser liberado de todo ese ruido que hay dentro. Vas a orar y tenés un montón de pensamientos, un montón de ideas, cosas que te dijeron, cosas que tienes que hacer, que la escuela de los chicos, que la comida, que la ropa, que el trabajo, que el hermano, que la mamá, que el que se enfermó, que esto y un montón de cosas. Nosotros no podemos orar con todo eso en el corazón. Para entrar en el lugar santísimo, para entrar en el lugar de la oración donde oramos cara a cara con Dios, debemos despojarnos de todo eso. Hay muchas cosas que nosotros debemos dejar que Dios no las va a sacar. Las ansiedades, las preocupaciones, los miedos, los temores. Salvo que sea un demonio, ahí sí, en el nombre de Jesús te vamos a liberar. Pero cuando no es demonio, cuando solo son cuestiones de una mala administración de tus emociones, necesitas aprender a manejar todo eso. La palabra dice que debemos despojarnos de toda ansiedad, que no debemos estar afanosos, porque Él tiene cuidado de nosotros. Aquellos que tienen fe son aquellos que pueden descansar en Dios, porque saben que Dios está en control de todas las cosas. No se desesperan a los gritos. No van a orar a Dios con gritos, con desesperación. No. Aquel que tiene fe. Puedes empezar con desesperación, claro, porque hay un dolor. Está bien, lo entiendo. Hay un dolor, hay algo que te sucedió. Puede empezar. Pero tienes que llenarte de fe, porque la oración que Dios escucha no es la oración del llanto, del grito. Es la oración que nace de la fe. Es la fe la que detiene a Jesús. Es la fe la que atrae a Jesús. Por eso es que Dios no se mueve donde hay necesidad. Dios se mueve donde hay fe. Donde hay gente que cree es hacia donde Jesús se dirige. Por eso es que Jesús ve la fe y Jesús va hacia donde está la fe. Los apóstoles veían la fe e iban donde estaba la fe. Y hablaban donde estaba la fe. Pablo vio la fe del paralítico y le dijo. Jesús vio la fe de los 4 hombres y le dijo. O sea, Dios habla donde ve fe primero. ¡Aleluya! Entonces tenemos que trabajar en nuestro corazón para que nuestro corazón reciba la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces son cosas que yo debo hacer. A veces escuchamos a muchos predicadores y nosotros también muchas veces lo hacemos. Tienes que tener fe, tienes que tener fe. Si tienes fe lo vas a alcanzar, ¿verdad? Y wow. Después nos vamos y decimos. Y muchos decimos, sí, yo tengo fe. Pero después decimos, pero no me funciona. O sea, ¿qué es lo que pasa? Tengo que tener fe. ¿Y cómo hago para tener fe? ¿Cómo hago para tener fe? Necesitamos aprender a cómo recibir esa fe o cómo aumentar esa fe. Y esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, una de las cosas que hay que aprender es que al oído hay que educarlo.
El oído tiene que aprender lo que tiene que oír y lo que no tiene que oír. Entonces, donde yo veo que hay malas conversaciones, yo saco mi oído de ahí. Yo me alejo de ahí. Porque yo estoy en un proceso en el cual yo estoy recibiendo fe y estoy anhelando tener más fe. Entonces, donde se habla incredulidad, ¿qué fue lo que Jesús hizo cuando iba camino a la casa de Jairo a resucitar, a levantar a la hija de Jairo? ¿Qué fue lo que hizo? No permitió que le siguiese nadie. No les permitió. No sabemos cómo lo hizo, pero los paró y le dijo, ustedes conmigo no vienen. ¿Por qué? Porque eran los que venían hablando y diciendo, tu hija se murió. No moleste más al maestro, se acabó todo. Entonces Jesús le dijo, vamos a levantarla, pero estos con nosotros no pueden venir. O sea, hay gente que no puede caminar a tu lado si no están en tu nivel de fe. Hay gente que lamentablemente tendrás que dejarla a un costado porque te retrasan, porque no tienen el nivel de fe que tienes o el que estás queriendo tener. Y ellos no es que sean malos, pero no creen y no quieren creer. ¿Por qué ellos dijeron, tu hija murió, no moleste más al maestro? Porque ya el corazón de ellos estaba lleno de incredulidad. Por eso que ellos hablaron lo que había en su corazón. Se terminó, ya está, no hay más nada que hacer. Y luego Jesús llegó a la casa de Jairo. ¿Qué fue lo que hizo? Los que estaban adentro estaban alborotando y estaban llorando y Jesús los echó fuera. Los echó. Imagínense un momento cómo los habrá echado, ¿no? Sabemos que en una ocasión agarró un látigo y tiró las mesas y les dio con todo, ¿eh? El amor de Cristo, diga gloria a Dios. Ese es el amor de Dios. ¿Eh? Los echó fuera. Ahí donde nosotros decimos, pero ¿Jesús puede hacer eso? Claro. Claro, Él tenía que preparar un ambiente de fe. No podemos ver milagros donde no hay fe. La fe es lo principal, es el requisito principal que necesitamos para poder ver milagros o fluir en milagros, que Dios nos use, que Dios sane a otros. Necesitamos fe. Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Necesitas fe. La fe es el tesoro en vaso de barros. Es la fe. Por eso hablamos ayer, la pastora habló, recordó sobre aquellos 4 hombres que también lo hablamos en otra oportunidad y que la iglesia tenía que ser como ellos. Porque Jesús, al ver la fe de los 4 hombres, pudo decirle al paralítico que se levante y el paralítico se levantó. Entonces, cuando Jesús ve la fe de la iglesia y entra el paralítico, Jesús levanta al paralítico. No por la fe del paralítico, por la fe de la iglesia. Porque también dice que cuando hay algún enfermo entre vosotros, pueden llamar a los ancianos de la iglesia, ungirle con aceite, y la oración de fe. ¿Qué pasará? Salvará al enfermo y sus pecados. Sanará al enfermo. Sanar es lo mismo. Sanará al enfermo y sus pecados. Vamos, dígalo con fuerte, profeta, dígalo fuerte. Será perdonado. Amén. Y le doy el micrófono, empiezan los gritos. Y la oración de fe sanará al enfermo. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Acércate a gente que hace oraciones de fe y te va a sanar y te va a librar el Señor y te va a perdonar si has pecado, si has caído, te va a levantar. Por eso es que tienes que caminar con gente de fe. Es la oración de fe. Dios quiere que estemos llenos de fe, iglesia. Y para estar llenos de fe tenemos que oír palabra de Dios. Hay lugares en los cuales tal vez estás trabajando, no puedes oír palabra de Dios. Hay mucha palabra de Dios que ustedes tienen en el corazón. Escuchen el corazón. Ahí está Jesús hablando. Ahí está la palabra hablando. Mientras manejas un vehículo, mientras estás trabajando, mientras estás caminando, mientras vas a llevar a los chicos a la escuela, ahí está en tu corazón hablando. Meditar es hablar interiormente, hablar con Dios. Nosotros tenemos comunión con Dios en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Cuando hablamos de corazón, hablamos de espíritu.
Porque nosotros somos un espíritu, que tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo, el cual también es el templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros y el Espíritu Santo están dentro de este cuerpo. Diga conmigo, de este cuerpo. Diga usted, de mi cuerpo. Dentro de este cuerpo, diga, dentro de este cuerpo estoy yo. Yo no soy el que se ve al espejo, yo soy el que está dentro. El verdadero yo es el que está dentro. Ahora, cuando nosotros entendemos de que nosotros somos el que está dentro de este cuerpo, entonces vamos a cuidar más nuestro corazón. Como dice Proverbios, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él brota la vida. O sea, sobre todo, o sea, sobre ese peinado que se hacen las mujeres, sobre las uñas que se hacen las mujeres, sobre el peinado que se hace el pastor Gastón en la peluquería. Y porque no sé, los hombres muchos no tenemos, ¿no? Por fuera. La barba que hace el barbero. Claro, muchos nos preocupamos por las cosas exteriores. Pero más debemos ocuparnos del corazón. Esto es lo que el Espíritu Santo nos está hablando este tiempo. Es una dirección del Espíritu. Tienes que entenderlo, tienes que recibirlo. Dios nos está hablando de esto. Dios nos está diciendo, cuiden el corazón, trabajen en el corazón. Si está duro por el pecado, por el dolor, por las cosas que vivieron, rómpanlo, que se rompa, que se vuelva a ablandar para que mi palabra pueda prosperar. Trabajen en el corazón. La meditación, dijimos ayer también, que es como cuando inflas un globo hasta que llega un momento que explota. Así es el poder de Dios. Por eso es que cuando pasas meditando, por ejemplo, en palabras en las cuales vemos a Jesús echando fuera demonios, en palabras donde vemos a Jesús diciéndonos que las señales nos van a seguir y que vamos a echar fuera demonios. Vemos palabras donde hay endemoniados, el lunático, el gadareno. Vemos a los apóstoles echar fuera demonios. Te pasas todo el día viendo esas palabras. Olvídate, cuando llegas a una campaña, a una iglesia a predicar, se te manifiestan todos los demonios. Porque te llenaste de poder, de fe. Al ver, meditar en todas esas palabras, el espíritu de esa palabra, la liberación que se movió en Jesús, ahora se mueve a través tuyo. La sanidad que se movió en Jesús ahora se mueve a través nuestro, porque hemos meditado, hemos recibido, hemos creído, la fe ha aumentado. Por eso es importante estar concentrados en la palabra, enfocados en la palabra, sin distracciones alrededor, poder llenarnos de la palabra. Y cuando hay muchas cosas alrededor, ya usted sabe, usted busca en su interior, ahí está Dios. Él habita dentro de nuestros cuerpos. ¿Dónde está el verdadero yo? Diga, ¿dónde está el verdadero yo? Usted puede hablar con Dios mientras está hablando con otra persona. Usted puede estar hablando con alguien naturalmente, conversando acerca de cualquier cosa de la vida, pero en su interior usted está cantando, usted está adorando, usted está hablando con Dios, usted está recibiendo una palabra y quizás estás acá, pero realmente no estás acá. Porque nosotros vivimos en dos mundos. Todo aquel que ha nacido de nuevo vive en dos mundos. En el mundo natural y en el mundo espiritual. Porque a Dios le adoramos en espíritu y en verdad. Cuando oramos, oramos en espíritu. Diga conmigo, corazón. Diga corazón. Entonces, hoy vamos a hablar dónde está posicionada la fe. ¿Dónde se posiciona la fe? Dijimos que el corazón tiene que estar posicionado en la palabra. Vamos a hablar de otra posición. Algo Dios está haciendo, ¿eh? Dios nos está afirmando, Dios está estableciendo este tiempo. Es maravilloso lo que está sucediendo. Diga conmigo, dos lugares donde debe estar posicionada la fe. Y venga conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10.
versículo 8. Dice así: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Diga conmigo, la fe tiene que estar en el corazón y tiene que estar en la boca. La fe no puede estar solo en la boca sin estar en el corazón. El corazón y la boca tienen que estar conectados. Están conectados porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que todo lo que sale de la boca viene del corazón. Pero el apóstol está diciendo que la palabra de fe es la que está en nuestro corazón. Y está hablando de salvación. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La oración de fe, la oración del pecador, la oración que los evangelistas andan haciendo por ahí, por la calle, visitando, la oración de fe. Es realmente maravilloso, es poderoso. Pero no sucede nada si la persona confiesa a Jesucristo sin creer en su corazón. Porque cree para justicia. ¿Qué es lo que sucede cuando creo para justicia? Cuando yo creo para justicia, Dios me declara inocente, libre de culpa. Aleluya. Estoy salvo y luego lo confieso con mi boca. Aleluya. Soy salvado. Ya no tengo deseos de droga, de vicio, de pecado, porque fui salvado, porque cuando me predicaron yo creí en mi corazón y me fue contado por justicia. Dios me declaró inocente de todo pecado, libre de toda culpa. Aleluya, diga gloria a Dios. Ahora, si yo confieso con mi boca, pero yo no creo en mi corazón, yo no voy a ser salvo. Hay mucha gente que confiesa no solamente la oración de fe, sino otras oraciones. Habla, declara, confiesa, pero en su corazón no hay fe. Por eso lo voy a repetir. Trabaja en tu corazón. Muchas maneras. Puedes aún acostarte con unos auriculares o un celular al lado o el televisor, lo que sea. Pon palabra. Palabra de fe, no escuches a cualquiera. Gente que hable fe. O la Biblia en audio. Y escucha las historias de la Biblia. Y ya estás haciendo algo. Luego durante el día, cuando puedes estar escuchando, vuelve a escuchar. Pero llénate. ¿Quieres ser un hombre o una mujer de fe? Tienes que ser un buen oidor de la palabra. No hay un hombre de fe que no oiga la palabra de Dios. Necesitamos oír porque la fe es por el oír. Y el oír, fuerte, y el oír por la palabra. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vamos a leer el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Apláudale fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Venga conmigo al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que todo aquel que se acerca a Dios, diga conmigo oración. Todo aquel que se acerca a Dios, ¿para qué se acerca? Para hablar con Dios, para orar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay. Y no solo eso,
sino también que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios sin fe. La gente que se acerca a Dios tiene que acercarse creyendo. Cuando oramos, tenemos que pedir sin dudar, creyendo en nuestro corazón, que lo que estamos pidiendo lo vamos a recibir. Es una actitud del corazón. Podemos hablar muchas cosas muy emocionados, pero sería algo de la emoción, del alma. Cuando Dios habla del corazón, habla del espíritu, de lo más profundo. Por eso que cuando un hombre de Dios cree en su corazón y confiesa la palabra, los demonios se manifiestan. Porque esa oración está saliendo del corazón, no como los hijos de Seba, que dice que ellos intentaron liberar a un hombre y le dijeron, por Jesús, dice que invocaron. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 19. Vamos a leer lo que estamos en enseñanza. Hechos 19, versículo 13. Vamos a leer desde el 11, porque está lindo lo que sucede con Pablo. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Dígalo conmigo, los milagros los hacía Dios, la mano era de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Y parece que habían algunos que estaban mirando lo que pasaba con Pablo. Entonces, versículo 13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en el que estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Diga, ay, ay. Ellos no tenían a Jesús en el corazón, no tenían la palabra, no tenían intimidad con Dios, no tenían al Espíritu de Dios en su corazón. No invocaban desde el corazón. Decían, Jesús, el que predica Pablo. Por eso, en liberación, es muy importante que estés seguro que Jesús está en tu corazón, que hayas nacido de nuevo, porque quizás no te salte un endemoniado y te pegue, pero sí te pueda venir algo que esté operando en otras personas, una venganza, un ataque del enemigo por haberlo reprendido y no tener autoridad espiritual, porque no tienes comunión con Dios, porque no has nacido de nuevo. Hay gente que quiere hacer lo mismo por el orgullo. Yo también puedo hacerlo, yo lo quiero hacer, pero no tienen comunión con Dios. Y es muy importante tener comunión con Dios. Que los demonios nos conozcan a nosotros. Que digan, a Jesús conozco y también conozco a Moira. A Jesús conozco y también conozco a Miriam. A Jesús conozco, también conozco a Fabio, a Vanessa, a Gustavo, a Sole. Alguien más levante la mano, que me conozcan a mí también, diga, vamos. Gloria a Dios, que te conozcan, hermano, pero que te conozcan bien. A estos no los conocían. A gente de autoridad es conocida por los demonios. Entonces dijimos, si el corazón no está creyendo y no está habitando Cristo, entonces la oración no tendrá poder. La sanidad sucede cuando te dejas usar por Dios, pero antes tu corazón tiene que estar lleno de fe, lleno de palabra, lleno del Señor. Entonces uno va y se mueve, se mete a ministrar. Y es movido, es llevado por el Espíritu que lo estuvo llenando es el Espíritu que lo está llevando. El Espíritu que lo estuvo llenando es el Espíritu que lo está llevando. Dígalo conmigo, el Espíritu que lo está llenando es el Espíritu que lo va llevando.
Si no eres lleno del Espíritu Santo, entonces no puedes ser llevado por el Espíritu Santo. El Espíritu te llena y el Espíritu te lleva. El Espíritu está en movimiento y cuando el Espíritu te llena, el Espíritu te lleva en movimiento. La iglesia va en movimiento porque es la obra del Espíritu. El Espíritu siempre está en movimiento. Desde el principio de la creación, Él se movía y hasta el día de hoy se sigue moviendo. Diga gloria a Dios. Entonces necesitamos creer en nuestro corazón, tener fe en nuestro corazón. Miren lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Hablé porque creí. No hablé por hablar. Hablé porque creí. Creí, por lo cual hablé. La gente que cree, habla. Y habla bien. Y cuando habla suceden las cosas. Porque desde el principio las cosas fueron creadas porque Dios habló. Dios dijo y fue hecho. Dios dijo y fue hecho. Entonces hay cosas que todavía no fueron hechas porque no hemos dicho nada. O al contrario, hemos hablado mal. Entonces, como dice el proverbio, te enlazaste con los dichos de tu boca y quedaste preso con las palabras que salieron de tus labios. Por ahí más o menos. Versión Marcelo Martínez. Por ahí más o menos. Te enlazaste con los dichos de tu boca. Lo puedes buscar. Si no me equivoco, Proverbios 6, versículo 2. Entonces, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Creemos por lo cual hablamos. Venga conmigo al libro de Marcos. Capítulo 10, versículo 46. El ciego Bartimeo recibe la vista. Y dice así. Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué es lo que oyó? O sea que lo mismo que le pasó a la mujer del flujo le pasó a él. Oyó hablar de Jesús. Algo comenzó ahí. Oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Cuando él oyó que era Jesús, la fe se encendió en su corazón. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. El grito de Bartimeo, el clamor de Bartimeo, nadie lo pudo detener. Le decían que se callase, lo reprendían, pero él aumentaba su clamor. ¿Por qué? Porque no era una oración que salía de un dolor por ser ciego. No era una oración que salía de un hombre que estaba mendigando. No era una oración que salía de alguien que estaba sufriendo. No estaba mostrando eso Bartimeo. Bartimeo estaba mostrando una oración que salía de un corazón de fe. Por eso es que Bartimeo no gritó con toda la fuerza: Jesús, hijo de José el carpintero y de María de allá de Nazaret. No le gritó así, le dijo: hijo de David, yo sé quién eres. Eres el Mesías, eres el Cristo, eres el Salvador del mundo. Por eso Jesús se detuvo y dijo: ¿y este qué? No te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso que Jesús se detuvo, porque Jesús escuchó a un hombre que lo honra, a un hombre que lo reconoce como el ungido. El Cristo es el ungido, el Mesías.
Jesús se detiene por la fe de Bartimeo, no por alguien que gritaba. El grito era lo que salía por su boca, pero en ese grito lo que Jesús identificó fue la fe. Las palabras que habló Bartimeo cuando gritó: Hijo de David, ten misericordia de mí, revelaron la fe en su corazón, revelaron lo que él estaba creyendo. Por eso es que cuando lo reprendían para que callase, Bartimeo aumentaba la oración. ¿Por qué? Porque no era una oración emocional. Cuando la oración es emocional y vos estás orando para que te aumenten el sueldo en el trabajo y luego te llega la noticia que te echan del trabajo o que te bajan el sueldo, entonces dejas de orar. Porque tu oración fue emocional. Pero cuando tu oración es nacida de la fe, tú sigues orando y oras aún más fuerte. Levantas aún más fuerte tu voz. Porque la oración de fe no se detiene hasta que alcanza el milagro. ¿Por qué? Porque dijimos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La gente que tiene fe sabe que Dios lo va a recompensar. Por eso que la gente que tiene fe se acerca a Dios creyendo que le hay y sabe que Dios lo va a recompensar. Por eso que no detiene la oración. No puedo detener la oración porque Dios me va a recompensar y me va a recompensar con el milagro que estoy pidiendo, con la sanidad que estoy pidiendo. Él me va a responder. Él va a responder mi oración porque mi oración sale de lo más profundo de mi interior, del corazón, del espíritu. La oración de fe. Aleluya. Gloria a Dios. Diga la oración de fe. Y luego dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: ven. La fe y la oración siempre están conectadas. La fe y la oración. Tu fe te ha salvado. Jesús estaba ahí, su poder estaba ahí. Lo mismo que con la mujer del flujo. Lo mismo con Bartimeo. Fue la fe. Y la fe siempre te va a llevar a honrar, a reconocer la unción, a respetar la unción. La fe. La gente que traía a los enfermos de diferentes ciudades y lo ponían por donde iba a pasar Pedro, estaban honrando a Pedro. ¿Cómo lo honraban? Reconociendo que Pedro estaba ungido, que Pedro estaba capacitado por el Espíritu Santo para obrar milagros, para sanar enfermos. Por eso que la gente se esforzaba y traían a sus enfermos en alfombras, en lechos, los traían en brazos, en camillas, quién sabe de tantas maneras, enfermos, paralíticos, gente con hemorragias, con cáncer. Traían a todos los enfermos y los ponían por ahí. ¿Por qué? Porque esa gente sabía que Pedro iba a pasar por ahí. Lo mismo que habló la pastora el primer día, que Zaqueo se subió al árbol porque sabía que Jesús iba a pasar. Esta gente traía a los enfermos porque sabían que Pedro iba a pasar. La misma unción que estaba en Jesús estaba sobre Pedro. El mismo espíritu que vino sobre Jesús vino sobre Pedro. El mismo Dios que ungió a Jesús ungió a Pedro y nos ungió a nosotros. Den un fuerte aplauso al Señor. Es la unción. Aleluya. Gloria a Dios. El espíritu de fe, el corazón de fe. Diga conmigo: la fe posicionada en el corazón y en la boca. Números capítulo 14. Voy a leer desde el versículo 8. Y dice así: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará.
tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos va a introducir en la abundancia. Él nos va a llevar en prosperidad. Él nos va a llevar en éxito. Él nos va a llevar a conquistar. Si Jehová se agradare de nosotros. Ahora, ¿cómo Jehová se agrada de nosotros? ¿Cómo Dios se agrada de nosotros? Dijimos que sin fe es imposible agradar. Entonces, con fe. ¡Aleluya! Agrada a Dios con tu fe y Él te va a meter en la abundancia. Él te va a meter en la prosperidad. Versículo 9, y voy a continuar leyendo varios versículos. Dice así: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Ve cómo habla la gente de fe? La gente de fe dice: los comeremos como pancito, calentito, salido del horno. Lo vamos a disfrutar a todo esto. Los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Esto es lo que pasa a veces. Hablas fe y te quieren matar. Ellos hablaron fe y la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Entonces toda la multitud. Ahora mire el que está solo y dígale: ¿eres de los que agradan a Dios o los que lo irritan? Si eres de los que... Alguno capaz que dice: soy de los que lo agradan, porque claro, quieren decir eso porque eso está bien. Pero quizás no lo agrades, quizás lo irrites y necesites reconocerlo para poder cambiar eso. Si no reconocemos nuestros errores, no los vamos a poder cambiar. Dios no nos va a ayudar. Tienes que reconocer que quizás has estado desagradando a Dios. Y dice así: ¿hasta cuándo no me creerán? ¿Hasta cuándo? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Diga: ay, 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 yo. Decirle al que está a tu lado: no irrites a Dios, porque pondrán a otro en tu lugar. Pero Moisés respondió a Jehová. Ahí está Moisés, el intercesor, el que ama, el que dice: no, Señor, ten misericordia. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque del medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán los habitantes de la tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre. Y las gentes que hubieron oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter a este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto. Ahora pues yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, diga Caleb, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Denle un aplauso al Señor.
Aleluya. Mi siervo Caleb tenía un espíritu diferente. Otra versión dice que tenía una actitud diferente. Lo que él tenía era un espíritu de fe. Cuando todos veían gigantes y todos veían lo imposible, Caleb decía: los comeremos como pan. No son nada delante de nosotros. Caleb ya había recibido la palabra. Dios ya les había dicho que les entregaría la tierra. Solo ahora ellos necesitaban agradar a Dios, creerle a Dios y mantenerse creyendo para poder entrar a poseer la tierra que hasta el día de hoy es la tierra de Israel. Caminar por Israel y recordar estas palabras es realmente maravilloso, porque uno camina sobre la tierra prometida, la tierra que Dios le entregó a su pueblo. No puedes conquistar sin fe. Tienes que tener un espíritu diferente. Hubieron 10 hombres que hablaron mal, pero hubieron 2, Josué y Caleb, que ellos hablaron bien y hacían callar al pueblo. Había una guerra de palabras. Gente que decía: vamos a ser destruidos delante de estos gigantes, no vamos a poder con ellos, las ciudades fortificadas, están los hijos de Anac, son muy grandes, no vamos a poder. Esa gente que hablaba y decía no vamos a poder, habían recibido la palabra que Dios les había dicho: yo les entrego la tierra. Entonces, claro, ¿cómo no van a irritar a Dios? Si Dios te está diciendo yo te entrego la tierra, y cuando ve un par de gigantes empezás a hablar mal, ya dejas de creer lo que Dios te dijo. Entonces crees que los gigantes son más fuertes que Dios. Si Dios dijo que nos entregaría la tierra, Dios nos entregará la tierra. No importa los gigantes, no importa los muros que se presenten, no importan los mares que estén delante, no importa nada, solamente nuestra fe en Dios hará que entremos y tomemos posición, aleluya, de la promesa de Dios, del tiempo de abundancia. Entonces tu corazón tiene que ser diferente. Un espíritu diferente es un corazón diferente, un corazón de fe. Dios nos desafía a este tiempo a que alcancemos cosas que nunca antes hemos alcanzado, a que logremos vencer los temores, aquellas intimidaciones que muchas veces vienen de un Goliat. Fíjese que la palabra habla de Goliat, pero David nunca nombra a Goliat. David habla sobre este gigante incircunciso. ¿Quién es este filisteo? Dice, ni gigante, le dice. ¿Quién es este filisteo incircunciso? No tiene pacto. ¿Quién es este? Este no tiene pacto. Nosotros tenemos pacto con Dios. Este no tiene pacto. ¿Quién es este? ¿Por qué David no habla, no le dice Goliat? Todos le decían Goliat, pero David no le decía Goliat. David no lo hablaba. David sabía el poder que había en las palabras, porque todo lo que David dijo sobre el gigante fue lo que luego sucedió. David le dijo: te voy a cortar la cabeza, voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo. Y así fue. David le cortó la cabeza porque David siguió de acuerdo a las palabras que había hablado. Todo lo que David habló, David lo hizo. El gigante también habló, pero el gigante no lo pudo hacer porque no tenía pacto, no tenía la unción que tenía David. Ahora, ¿por qué David no dice Goliat? El significado Goliat, el que te despoja o el que te destierra. Por eso que David fue muy cuidadoso y nunca dijo Goliat, porque cuando decía Goliat podía estar diciendo: él vino a desterrarnos, este viene a sacarnos nuestra tierra, él viene a despojarnos de todo lo nuestro. David dijo: no, yo a este no le voy a llamar así, porque este no va a despojar a nadie. Es un filisteo incircunciso y voy a correr a la línea de batalla, lo voy a enfrentar, voy a arrojar mi piedrita, va a caer, le voy a cortar la cabeza, aleluya, y habrá una gran victoria en Israel, aleluya. Tiene que caer ese gigante. El león, el oso, el temor, la incredulidad
El gigante, la intimidación. El que te amenaza. El que te dice, si das un paso más, te vas a quedar sin nada. Si te animas a hacerlo, voy a hacer que fracases, no te va a salir bien. Te intimida, no quiere que avances. Pero cuando vences el temor y vences la incredulidad, al gigante te lo comes crudo. Dale un aplauso al Señor, vamos, dele toda la gloria.